Lo que se va a hacer ahora es calcular el voltaje por cada uno de los caminos. Empezamos por el primer camino o trayectoria que se encontró, que es partir de la terminal A y llegar a la terminal o al punto B, pasando por la impedancia o el cajón de impedancia 8. Entonces tenemos que el voltaje entre el punto A y B, número 1, o nuestro primer camino, es igual al voltaje de la impedancia 8. No hay que olvidar que estamos trabajando con la ecuación general cuando existen acoplamientos, es decir, el voltaje en una impedancia es igual a la impedancia por su corriente más la sumatoria de K diferente de L del número de bobinas acopladas de ZKL por IL. En este caso, como el cajón de impedancia 8 no tiene acoplamientos, entonces únicamente trabajamos con el primer término de la ecuación, que nos dice que en este caso, como mi valor de K es 8, entonces pues es igual a la impedancia 8 por la corriente 8, donde ya se sabe que el valor de la impedancia 8 es 20 y la corriente 8 es la que tenemos asignada al cajón de impedancia 8, y vamos a ubicar qué corriente de malla circula a través del cajón de impedancia 8, y en este caso es la corriente de la malla 3. Como la corriente de la malla 3 lleva la misma dirección que la corriente asignada al cajón de impedancia 8, por eso decimos que la corriente 8 es igual a J3. Entonces el voltaje entre los puntos A y B va a ser igual a 20, que es el valor de la impedancia, por la corriente de la malla 3. Con eso tendríamos entonces, si nada más fuera el único camino que vamos a seguir, habría que determinar únicamente el valor de la impedancia de la corriente de malla 3 para sustituirlo y encontrar el voltaje entre los puntos A y B. Pero recuerden que vamos a trabajar con 5 trayectorias o 5 caminos diferentes, entonces primero vamos a hacer cada uno de ellos y posteriormente vamos a calcular las corrientes de mallas que se requieran. Haciendo el cálculo ahora por el segundo camino o la segunda trayectoria que se encontró, el voltaje entre los puntos A y B va a ser igual a 20 menos el voltaje de la impedancia 3, menos el voltaje del cajón de impedancia 4, menos el voltaje del cajón de impedancia 5, más el voltaje de la fuente de corriente 2, menos el voltaje del cajón de impedancia 7. Entonces, como el cajón de impedancia 3 tiene acoplamiento, vemos cuántos acoplamientos tiene con respecto a los demás elementos, y tenemos el 3.1, 3.2 y 3.4. Entonces, el voltaje del cajón de impedancia 3 va a ser igual al cajón de impedancia 3 por la corriente 3, más la impedancia mutua 3.1 por la corriente 1, más la impedancia mutua 3.2 por la corriente 2, más la impedancia mutua 3.4 por la corriente 4. Donde ya se sabe que el cajón de impedancia 3 vale 6 más 11i, la corriente 3 va a ser igual a la corriente del cajón de impedancia 3, que es la que está aquí, y se puede ver que la recorren a esta corriente tanto la corriente de la malla 2 como la corriente de la malla 3. Como la corriente de la malla 3 lleva la misma dirección que la corriente 3, la vamos a dejar positiva, y la corriente de la malla 2, por llevar dirección contraria a la corriente 3, es negativa. Entonces la corriente del cajón de impedancia 3 va a ser igual a J3, a la corriente de la malla 3 menos la corriente de la malla 2. La impedancia mutua 3.1 ya se sabe que es 5i, y entonces la corriente del cajón de impedancia 1, analizamos qué corriente de malla circula a través del cajón de impedancia 1, y se puede ver que solamente es la corriente de la malla 2. Como la corriente de la malla 2 lleva la misma dirección que la corriente del cajón de impedancia 1, se queda positiva, y la corriente 1 es igual a la corriente de la malla 2. La impedancia mutua 3.2, que es 6i, y necesitamos la corriente del cajón de impedancia 2. Analizamos cuántas corrientes de malla circulan a través del cajón de impedancia 2, y son 2, la corriente de la malla 2 y la corriente de la malla 1. Entonces vemos qué dirección lleva la corriente de la malla 2 con respecto a la corriente asignada al cajón de impedancia 2. Llevan la misma, es positiva, la corriente de la malla 1, perdón, y la corriente de la malla 2 la analizamos con respecto a la corriente asignada al cajón de impedancia 2, y llevan la misma dirección. Por ser positiva, la corriente del cajón de impedancia 2 que se necesita va a ser igual a la corriente de la malla 1 más la corriente de la malla 2. Por último, tenemos a la impedancia mutua 3.4, que es igual a 9i, y necesitamos la corriente del cajón de impedancia 4. Ubicamos el cajón de impedancia 4
Analizamos cuántas corrientes de malla circulan a través del cajón de impedancia 4, que son dos, la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 2. Y se puede ver que la corriente de la malla 1 lleva la misma dirección que la corriente asignada al cajón de impedancia 4, se queda positiva. La corriente de la malla 3 también lleva la misma dirección que la corriente asignada al cajón de impedancia 4, se queda positiva. Y es por ello que la corriente del cajón 4 va a ser igual a la corriente de la malla 1 más la corriente de la malla 3. Entonces ya terminamos para el voltaje de la impedancia 3, pero también necesitamos el voltaje de la impedancia 4. Y en este caso vemos a la impedancia 4, analizamos cuántos acoplamientos tiene. Tiene 1 que es el 4.2, 2 que es el 4.3 y 3 que es el 4.5. Son 3 acoplamientos. Entonces tenemos que el voltaje de la impedancia 4 va a ser igual a la impedancia 4 por la corriente 4, más la impedancia mutua 4.2 por la corriente 2, más la impedancia mutua 4.3 por la corriente 3, más la impedancia mutua 4.5 por la corriente 5. Donde la impedancia, el cajón de impedancia 4 ya se sabe que vale 20i, y la corriente 4 que ya se conocía anteriormente es la corriente de la malla 1 más la corriente de la malla 2, que sería la corriente del cajón de impedancia 4. La impedancia mutua 4.2 ya se sabe que vale 7i. La corriente del cajón 2, que ya se había calculado previamente, pues ya se sabe que es la corriente de la malla 1 más la corriente de la malla 2. Tenemos la impedancia mutua 4.3, que su valor es 9i. Requerimos la corriente del cajón de impedancia 3, que ya también se había calculado, y ya se sabe que es la corriente de la malla 3 menos la corriente de la malla 2. Tenemos la impedancia mutua 4.5, que es igual a 8i, y requerimos el valor de la corriente del cajón de impedancia 5. Ubicamos al cajón de impedancia 5, analizamos cómo recorren la corriente de la malla 1 y de la malla 3, que son las dos que circulan a través del cajón de impedancia 5 con respecto a la dirección de la corriente asignada al cajón 5. Y la corriente de la malla 1 lleva la misma dirección que la corriente del cajón 5, y la corriente de la malla 3 lleva la misma dirección que la corriente del cajón 5. Por ello, la corriente 5 o la corriente del cajón 5 va a ser igual a la corriente de la malla 1 más la corriente de la malla 3. Entonces, vamos ahora con el voltaje de la impedancia 5, y tenemos que el voltaje de la impedancia 5, tenemos nuestra cajón de impedancia 5 y tiene dos acoplamientos, el 4.5 y el 5.6, el 5.4, perdón, y el 5.6. Entonces tenemos que el voltaje de la impedancia 5 va a ser igual a la impedancia 5 por la corriente 5, más la impedancia mutua 5.4 por la corriente 4, más la impedancia mutua 5.6 por la corriente 6. Ya se sabe que el cajón de impedancia 5 tiene un valor de 12 más 12i, y la corriente del cajón de impedancia 5, que ya se había determinado antes, va a ser igual a la corriente de la malla 1 más la corriente de la malla 3. La impedancia mutua 5.4 es igual a 8i, un valor que ya se conocía, y la corriente del cajón de impedancia 4, que ya también se había calculado previamente, va a ser igual a la corriente de la malla 1 más la corriente de la malla 3. Tenemos a la impedancia mutua 5.6, cuyo valor es menos 5i, y requerimos el valor de la corriente del cajón de impedancia 6. Ubicamos a nuestro cajón de impedancia 6, vemos la dirección que lleva la corriente del cajón de impedancia 6, analizamos cuántas corrientes de malla circulan por el cajón de impedancia 6 y solo es la corriente de la malla 1, y como la corriente de la malla 1 lleva la misma dirección que la corriente asignada al cajón de impedancia 6, podemos decir que la corriente 6 es igual a la corriente de la malla 1. Por último, tenemos que encontrar el voltaje de la impedancia 7. Vemos que nuestra impedancia 7 no tiene ningún acoplamiento, entonces el voltaje de la impedancia 7 es únicamente el cajón de impedancia 7 por la corriente 7. Tenemos que el cajón de impedancia 7 vale 8 menos 2i, y la corriente del cajón de impedancia 7, analizamos cuántas corrientes de malla circulan a través del cajón de impedancia 7, solo circula una, que es la corriente de la malla 3, cuya dirección lleva la misma dirección que la corriente asignada al cajón de impedancia 7, por eso decimos que la corriente 7 es igual a J3. Aquí se puede ver que necesitamos tanto la corriente de la malla 1 como de la malla 2 y de la malla 3 para poder encontrar el voltaje a través de la segunda trayectoria que se ubicó para encontrar el voltaje entre los puntos A y B. Además de que también tenemos que calcular el voltaje de la fuente de corriente a través de las ecuaciones de malla que ya se conocen, para poder determinar el voltaje entre los puntos A y B a través de la segunda trayectoria del segundo camino que se escogió. Analizando ahora o determinando el voltaje en la tercera trayectoria entre los puntos A y B, tenemos que el voltaje
entre los puntos A y B para la tercera trayectoria es 20 menos el voltaje de la impedancia del cajón de impedancia 3 más el voltaje de la impedancia del cajón más el voltaje del cajón de impedancia 2 más el voltaje del cajón de impedancia 6 menos 40 menos el voltaje del cajón de impedancia 7. Ya se sabe que el voltaje del cajón de impedancia 3 pues es el cajón de impedancia 3 por la corriente 3 más Z3, la impedancia mutua 3.1 por la corriente 1 más la impedancia mutua 3.2 por la corriente 2 más la impedancia mutua 3.4 por la corriente 4. Ya se habían calculado esos valores, nada más los repetimos. El voltaje del cajón de impedancia 2 va a ser igual, primero ubicamos a nuestro cajón 2 y en este caso vemos que tiene un acoplamiento que es el 2.1, otro que es el 2.3 y otro más que es el 2.4. Entonces el voltaje del cajón de impedancia 2 va a ser igual al cajón de impedancia 2 por la corriente 2 más la impedancia mutua 2.1 por la corriente 1 más la impedancia mutua 2.3 por la corriente 3 más la impedancia mutua 2.4 por la corriente 4. Tenemos que el cajón de impedancia 2 vale 5,5i. La corriente 2 que ya se conoce es J1, la corriente de la malla 1 más la corriente de la malla 2. El cajón de impedancia mutua 2, la impedancia mutua 2.1 es igual a 4i y la corriente 1 que también ya se conoce es igual a la corriente de la malla 2. La impedancia mutua 2.3 es igual a 6i y la corriente del cajón de impedancia 3 que también ya se conoce es igual a la corriente de la malla 3 menos la corriente de la malla 2. La impedancia mutua 2.4 es igual a 7i y la corriente del cajón de impedancia 4 que también ya se conoce es igual a la corriente de la malla 1 más la corriente de la malla 3. Hay que encontrar ahora el voltaje del cajón de impedancia 6. Ubicamos a nuestro cajón de impedancia 6 y solo tiene un acoplamiento que es el 6.5. Entonces tenemos que el voltaje del cajón de impedancia 6 va a ser igual al cajón de impedancia 6 por la corriente 6 más la impedancia mutua 6.5 por la corriente 5. Donde la impedancia 6 o el cajón de impedancia 6 tiene un valor de 3 menos 3i y la corriente 6, que es la del cajón, ya se había analizado y solo la recorre al cajón de impedancia 6 la corriente de la malla 1 y en la misma dirección que la corriente que se le asignó. Por eso la corriente del cajón de impedancia 6 es igual a la corriente de la malla 1. La impedancia mutua 6.5 es igual a menos 5i. Necesitamos la corriente del cajón de impedancia 5 y ya se había analizado también y ese valor era igual a la corriente de la malla 1 más la corriente de la malla 3 porque las dos corrientes de malla llevan la misma dirección que la corriente asignada al cajón de impedancia 5. Y por último el voltaje de la impedancia 7 que ya se sabía que por no tener acoplamiento solo es la impedancia 7 por la corriente 7 donde la impedancia 7 tiene un valor, o el cajón de impedancia 7 tiene un valor de 8 menos 2i y la corriente que circula a través del cajón de impedancia 7 solo es de la malla 3 por llevar la misma dirección que la corriente 7, nos queda que la corriente 7 es igual a la corriente de la malla 3. Nuevamente habría que calcular si se hubiera escogido solo este camino, la corriente de la malla 1, de la malla 2 y de la malla 3. Analizando ahora la cuarta trayectoria o el cuarto camino que se escogió, en el cual el voltaje entre los puntos A y B va a ser igual a 50 menos el voltaje del cajón de impedancia 1 más el voltaje de la fuente de corriente 1 más el voltaje de la impedancia del cajón de impedancia 6 menos 40 menos el voltaje del cajón de impedancia 7 y nos va a dar el voltaje que hay entre los puntos A y B en nuestra cuarta trayectoria o en nuestro cuarto camino que se escogió. Ya se sabe que el voltaje de la impedancia 1, en este caso ubicamos el cajón de impedancia 1 y tiene el cajón solo tiene dos acoplamientos que es el 1.2 y el 1.3. Por ello el voltaje del cajón de impedancia 1 pues, es igual al cajón de impedancia 1 por la corriente 1 más la impedancia mutua 1.2 por la corriente 2 más la impedancia mutua 1.3 por la corriente 3. El cajón de impedancia 1 su valor es 4 menos 2i, la corriente 1 que es la corriente del cajón de impedancia 1 solo circula la corriente de la malla 2 y como lleva la misma trayectoria que la corriente asignada al cajón de impedancia 1, la corriente del cajón de impedancia 1 es igual a J2. La impedancia mutua 1.2 tiene un valor de 4i y la corriente 2 que ya se había analizado anteriormente es igual a la corriente de la malla 1 más la corriente de la malla 2. La impedancia mutua 1.3 tiene un valor de 5i y la corriente 3 que también ya se había analizado anteriormente es igual a la corriente de la malla 3 menos la corriente de la malla 2. Tenemos el voltaje de la impedancia del cajón de impedancia 6, que ya se había calculado hace un momento en la trayectoria 3. Y ya se sabe que es la impedancia 6 por el cajón de impedancia 6 por la corriente 6 más la impedancia mutua 6.5 por la corriente 5, cuyo valor del cajón de impedancia 6 es 3 menos 3i, la corriente
6 es igual a la corriente de la malla 1, la impedancia mutua 6,5 es igual a menos 5i, y la corriente del cajón de impedancia 5 es igual a la corriente de la malla 1 más la corriente de la malla 3. El voltaje de la impedancia 7, que ya se sabe que no tiene acoplamiento, solo es el cajón de impedancia 7 por la corriente 7, donde el cajón de impedancia 7 tiene un valor de 8 menos 2i, y la corriente del cajón de impedancia 7 es igual a la corriente de la malla 3. Nuevamente habría que calcular la corriente de la malla 1, de la malla 2, de la malla 3 y además el voltaje de la fuente de corriente a partir de las ecuaciones de malla que se determinaron con anterioridad. Por último, tenemos la trayectoria número 5 o el camino número 5 que se escogió, que es el voltaje de la fuente de voltaje de 50 menos el voltaje del cajón de impedancia 1 más el voltaje de la fuente de corriente 1 menos el voltaje del cajón de impedancia 2 menos el voltaje del cajón de impedancia 4 menos el voltaje del cajón de impedancia 5 más el voltaje de la fuente de corriente 2 menos el voltaje del cajón de impedancia 7. Ya no vamos a escribir aquí los voltajes de cada uno de estos elementos porque en las trayectorias anteriores ya se estableció cómo se va a calcular el voltaje del cajón de impedancia 1 por tener acoplamientos, el voltaje del cajón de impedancia 2 por tener acoplamientos, el voltaje del cajón de impedancia 4 por tener acoplamientos, el voltaje del cajón de impedancia 5 por tener acoplamientos y el voltaje del cajón de impedancia 7 que no tiene acoplamientos. Únicamente habría que retomar esos datos que ya se hicieron en las trayectorias anteriores para sustituir en el último camino, que es el más largo y utiliza más elementos. También habría que determinar el voltaje de la fuente de corriente 1 y el voltaje de la fuente de corriente 2 y al mismo tiempo la corriente de la malla 1 y de la malla 2 así como de la malla 3 porque la requerimos para calcular los voltajes de cada uno de los cajones que tenemos asignados en este caso. Lo que sigue entonces es, a través de las ecuaciones de malla y las ecuaciones de más que se determinaron con anterioridad, ya calcular el valor de la corriente de la malla 1, de la malla 2, de la malla 3, determinar el valor del voltaje de la fuente de corriente 1 y determinar el valor del voltaje de la fuente de corriente 2.